En tiempos de lawfare, en tiempos de guerras mediáticas, en tiempos de golpes blandos, la acción de gobierno es tan importante, es tan trascendente como la forma de comunicarlo. Eso lo ha entendido perfectamente en Latinoamérica, en este gobierno progresista del presidente López Obrador, que desde las mañaneras no solamente ha hecho un ejercicio comunicativo, sino un ejercicio de gobierno. Vamos a hablar hoy en El Ciudadano México de comunicación política, y nos da mucho gusto tener aquí a Memo Quintana, director general de Comarca, una consultora de comunicación creativa de comunicación política nacional instalada en Puebla. Bienvenido, Memo. Muchas gracias, Jorge. No, gracias por invitarnos, gracias por esta entrevista en El Ciudadano. Y bien lo decías, ¿no? El preámbulo, creo que hoy vivimos una elección donde fue fundamental el ejercicio de la comunicación política y donde hoy vivimos en una realidad que requiere ya no solo comunicación política, sino todas sus vertientes, ¿no? O sea, desde estrategia digital, comunicación digital, operación política en medios de comunicación, PR, ¿no? Entonces creo que hoy hay una amplia gama dentro de todo lo que entra en comunicación política. Por el inicio, digamos, más allá, y para la audiencia, más allá de una cuestión curricular, de que nos narres tus estudios, tu desempeño personalmente, en un aspecto muy personal, ¿quién es Memo Quintana? Pues mira, Memo Quintana es un hoy apasionado de la comunicación, ¿no? De muchos años y muy fiel a mi carrera, a mi pasión, a mi hobby, que también se ha vuelto con el paso del tiempo. Tengo una agencia de comunicación, como bien lo decías, una firma creativa, que somos Comarca, y nosotros nos dedicamos a hacer publicidad. En términos prácticos hacemos publicidad. Yo sé que nosotros, como buenos publicistas, romantizamos mucho los términos de qué hacemos, pero en términos generales hacemos publicidad y todas sus vertientes en ello. Hace poco más de... Nosotros cumplimos 10 años este año, pero hace casi 8 nos metimos de manera profunda, 9 en términos específicos, a la comunicación política, por azares del destino, por nada preparado. Y nos dedicamos al 100% a asesorar a candidatos, a gobiernos, a partidos políticos en materia de comunicación, ¿no? Y creo que eso ha sido una de las grandes oportunidades que nos ha dado la vida, y en el mundo empresarial también, y evidentemente en el mundo político, pues porque la digitalización permitió que nuevas ideas, que nuevos perfiles, que nuevas agencias y que también nuevos lugares en mesas de decisiones requerirán de alguien con un toque fresco, ¿no? O de equipos de comunicación que pensaran mucho más allá de lo que sería el área de prensa, que me parece que esto es algo que trajo la digitalización, porque antes lo que entendíamos como comunicación o como un departamento de comunicación social, pues era el PR o el manejo de medios. Hoy creo que es mucho más profundo y que se requieren equipos interdisciplinarios, y es ahí donde entra Comarca, ¿no? Es ahí donde entra Comarca en la generación de conceptos creativos, en la digitalización de los proyectos, siempre basado en una estrategia de comunicación. Y entiendo bien esto que dices sobre la publicidad, sobre el marketing, pero además de entender el marketing o la publicidad como una forma de persuadir a una audiencia, ¿cabría un espacio para que entendamos el marketing, la comunicación, como una forma para transformar vidas, para transformar sociedades? Sin lugar a dudas, ¿no? Me parece que creo que todos los que estamos inmersos en el ejercicio de la comunicación tenemos una gran responsabilidad. Siempre se habla del político, siempre se habla incluso del comunicador, ¿no? El que está frente al micrófono o frente a cuadro. ¿Qué responsabilidad tiene con relación a una audiencia? Yo creo que la responsabilidad siempre es mucho más amplia, ¿no? Porque no necesariamente solo es el portavoz, o en este caso el personaje que está a cuadro, sino también quién está detrás, quién genera el contenido, quién lo redacta, quién lo escribe, quién lo verifica. Y por supuesto que nosotros como consultores en comunicación, como agencia de comunicación, pues tenemos una responsabilidad enorme, porque nos dedicamos a hacer procesos de campaña. Y entonces eso implica que en la hora de la construcción de un personaje, pues hay una responsabilidad enorme en quienes toman las riendas. Hoy, con total satisfacción, te puedo decir que estamos en la posición de poder elegir
¿no? A quién queremos ayudar, de poder saber con quién sí queremos trabajar, con quién de ninguna manera trabajaríamos. Y creo que eso es algo que nos permitieron los años, la experiencia, algo que evidentemente en el primer año de trabajo pues no te lo puedes permitir, ¿no? Sin embargo, hoy creo que la misma confianza que nos han dado nuestros clientes en estar en esta industria nos permite saber con quién sí queremos trabajar y con quién no. Y hablando y retomando un poco tu pregunta, pues nos obliga a trabajar con perfiles que sepamos que quieren hacer bien las cosas, ¿no? Que quieren orientar a mejores ciudades en construcción de nuevas plataformas legislativas, en construcción de nuevas ideas y nuevos gobiernos, pero que le permitan dar esa frescura y también esa legitimidad con la gente, porque hoy en día ya no solo se habla del candidato, ¿no? Sino también tú lo puedes ver en redes, en digital, se habla del equipo que lo acompaña. Entonces, eso creo que adquiere una mayor responsabilidad también para nosotros. Sería reduccionista de mi parte decir que en esta dicotomía que tú dices, decidimos con quiénes trabajar en términos de proyectos sociales, decir que solamente de un lado ideológico hay gentes que tienen pues la intención de un buen gobierno. Pero sí en el balance, digamos, más allá de lo ideológico, que en tu firma pues consultas a gentes de izquierdas, de otras ideologías, ¿ves alguna diferenciación entre los perfiles al momento de darle la importancia a la comunicación? Es decir, hay, sin hablar de partidos, pero hay algunos que tengan una intención más particular o que les represente un mayor interés dentro de sus ejes de campaña la comunicación política que dentro de otros, porque en mi concepción la izquierda ha escaseado de especializarse o de ponerle particular interés a la comunicación política. En ese sentido, ¿qué ven los otros institutos políticos respecto a la comunicación que en general la izquierda no puede ver? Claro, y qué bueno que tú lo aclaraste en la parte final de la pregunta, porque es real, o sea, debemos hablarlo con todas sus letras. Oye, hay una gran confianza y creo que eso es algo que muchos en esta elección también se dieron cuenta que ya no fue suficiente. Respecto a la gran marca que hoy, por ejemplo, y hablando con todas sus letras, es Morena, ¿no? Claro. O sea, el partido por excelencia de izquierda en nuestro país. Y hay una gran confianza sobre la marca, pero sobre todo por el personaje, que es quien tú decías al principio, ¿no? Que es Andrés Manuel. Andrés Manuel en sí mismo es un personaje, incluso yo me atrevería a decir que mucho más grande que la marca. Coincido contigo, ¿no? Entonces, hay muchos perfiles que en este exceso de confianza del gran posicionamiento que tiene Andrés Manuel y el gran posicionamiento que tiene la marca Morena, minimizaron el buen impacto que podría tener una comunicación personal, anclándose únicamente en la marca o en el personaje. Y eso permite una gran oportunidad, les dejas una cancha enorme a tus contrarios. El que quien sí bien utilice la comunicación, pues te deja, a pesar de que estos dos grandes valores te dan muchos puntos, a veces te deja un poco abajo. Me parece, no sé si es que le invierten más o le invierten menos o le dan importancia o no. Me parece que hay un exceso de confianza respecto a la gran postura y a la muy buena imagen que tiene el presidente de la República y el propio partido en los números, ¿no? En tierra, con la gente. Sin embargo, debo reconocer que no es generalizado, ¿no? Hoy hay mucha gente de la izquierda, mucha gente de Morena, que incluso nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos en estas elecciones, que están confiando en que los procesos de comunicación pueden ser los adecuados y que están claros que hoy en día la gente elige personas, elige proyectos, ¿no? Mucho más allá de los partidos políticos. Y creo que ese es el error que podrían estar cometiendo algunos perfiles de izquierda o de derecha, ¿no? De centro izquierda o de centro derecha, de cualquier razón ideológica que tengamos. Yo creo que hay un grave error en eso, ¿no? En no pensar que la gente ya no elige marcas, la gente elige figuras. O qué tan cercano es todo a una figura, lo que te decía, ¿no? O sea, a ver, ¿este perfil es más cercano o más lejano a Andrés Manuel? Ni siquiera a veces es tanto Morena, ¿no? Bien. Entonces, creo que ahí hay una brecha enorme por construir, por hacer conciencia a esos tomadores de decisiones, que la comunicación hoy es determinante. Determinante porque la gente no está esperando saber qué hizo su diputado hoy. La gente no está esperando saber o ellos mismos buscar qué hizo el alcalde. Nosotros tenemos que meternos a ese escenario. Antes, cuando la comunicación era unidireccional,
pues tú veías las noticias y veías lo que el productor o el director de contenido quería que vieras. Claro. Hoy tú tienes un abanico de opciones, como este medio, ¿no? Y muchos otros, donde tú eliges qué corte quieres consumir, qué tipo de información quieres consumir, y ante ello la dificultad de los gobiernos de poder mencionar o hablar de nuestros logros en muchos canales de comunicación. Creo que al inicio desmenuzabas muy bien la cuestión de las campañas, que a partir de la digitalización se exigen unas nuevas formas de comunicar, aunadas a las formas tradicionales periodísticas, ¿no? Claro. Eso en cuanto a las campañas. En cuanto a los gobiernos, a los ejercicios de gobierno, basta la comunicación tradicional, es decir, bastan los boletines de prensa, los carruseles mediáticos, o las ruedas de prensa en la prensa tradicional, o es necesario también comunicar desde la digitalización, y cuál es la forma para hacer esa comunicación digital. Claro. Mira, yo de manera definitiva estoy en contra de que nos adaptemos a un único estilo de comunicación, ¿no? Porque me parece que la comunicación tradicional, y quizás decirle tradicional es hasta que es subjetivo, ¿no? Bien. Pero no significa que no sea útil, por el contrario, me parece que la buena relación con los medios de comunicación es determinante para que un proyecto político primero adquiera validez, fortaleza, y como tercer punto, certeza, ¿no? Ante los medios de comunicación. No podemos eliminarlo de nuestra estrategia de comunicación. Necesitamos tener una buena relación con los medios de comunicación en ese esquema tradicional. Sin embargo, una de las grandes cosas que más se han señalado de los gobiernos es considerar ese como el único eje de comunicación. Mi buena relación con medios, ¿no? O sea, como me limito a generar mi boletín, a ir a mis entrevistas, un roadshow de prensa, ¿no? O una rueda de prensa, o un vínculo con medios, o mi visita a medios, y termina. Sin embargo, hoy dejamos un abanico de opciones de las que hace ratito hacía mención, de gente que no consume esos medios, y debemos decirlo con todas sus letras. Hoy hay gente que no consume ni un medio de comunicación. O sea, su mejor manera de informarse o mal informarse es TikTok. Claro. Entonces, el gobierno necesita estar ahí, el partido político necesita estar ahí, los aspirantes necesitan también amplificar ese abanico de opciones de comunicación, porque de otra manera estaremos peleando en un escenario sobrediagnosticado. ¿Quién consume los medios de comunicación? El Círculo Rojo. Sí, ¿cuánto será del Círculo Rojo? Y el Círculo Rojo es limitadísimo, ¿no? Entonces, digamos, los tomadores de decisiones dentro del Círculo Rojo es mínimo, y las audiencias que soportan ese Círculo Rojo también son mínimas. Totalmente, y eso no lo podemos, nosotros no estamos descubriendo el hilo negro. Todos sabemos que la gente, los ciudadanos, se sienten muy apartados de los esquemas de comunicación de los propios gobiernos. No se sienten parte no se sienten meramente tomados en cuenta incluso en el ejercicio del gobierno. ¿Por qué es tan exitosa la mañanera del presidente? Sí. Ni siquiera en esencia por la mañanera, porque en términos generales nadie se avienta la mañanera completa. Claro. Lo que sucede es que todo el mundo vamos consumiendo pequeños bytes de lo que dice el presidente, marcando la agenda día con día, en un meme, en un TikTok, en un buen video, en un mensaje, en los medios de comunicación tradicionales, y hasta en los no tradicionales. Hoy tú ves a influencers generando contenido con base a lo que dijo el presidente, queriéndolo señalar o queriéndolo criticar, o algunos queriéndolo aludir o aplaudir. Entonces, al final lo que estás haciendo es generando noticia alrededor de lo que tú quieres hacer. ¿Eso que te hace? Te hace un control de la agenda completo. Pero eso no lo vas a lograr nunca si no diversificas el contenido, si no le hablas a todos. Entonces, creo que hoy el reto enorme que tienen nuestros gobiernos, o que tienen los gobiernos entrantes, o que tienen cualquier persona que está en el ejercicio de poder de la toma de decisiones, es no concentrar todos los huevos en una sola canasta. En términos, digamos, hablando del partido en el poder, tú decías, la gente busca perfiles quizá lo más parecido a Andrés Manuel López Obrador, que pueda personificar algunos valores. ¿Qué valores busca la gente similares a los de Andrés en los distintos candidatos de los distintos órdenes de gobierno? Yo creo que, si hablamos desde una perspectiva de la consultoría, ¿no? O sea, desde nuestro perfil es cómo le hacemos que cada quien tenga su cada cual, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos que la gente que tiene una amplia afinidad por Morena vea nuestro perfil
muy morena. Bien. ¿Y cómo le hacemos que la gente que no tiene una simpatía como tal definida, es decir, navega de izquierda a derecha, de centro izquierda, vaya, que por partidos políticos, si así lo decimos, encuentre una buena causa en nuestro perfil? ¿Y cómo le hacemos que alguien que es totalmente apático, que no le interesa, encuentre un buen proyecto de gobierno en el mismo perfil? Y es ahí donde creo que tenemos que empezar a comunicar de la mejor manera posible, porque entonces eso ya te implica 3 caminos diferentes de comunicación, y te estoy diciendo 3 básicos, ¿no? Pero podríamos ahí profundizar mucho más dependiendo qué segmentación tengamos, y todo radica en el lugar, ¿no? O sea, te puedo asegurar, y nosotros lo vivimos en estas campañas, que no es lo mismo hacer una campaña en Puebla capital que en Zacatecas. Claro. Que en Zacatecas, que en La Paz, en Baja California, lo mismo en Campeche, en Tlaxcala, y ni hablar de la Ciudad de México o Estado de México. Estamos hablando de personalidades diferentes, de zonas diferentes, de requerimientos y necesidades diferentes, incluso de idiosincrasias muy distintas. La idiosincrasia del norte no es la misma que la del centro, y ni mucho menos la del sur, sureste del país. Entonces, eso implica que tenemos que desmenuzar perfectamente bien a nuestro personaje, y como te lo decía al principio, sí, hoy pareciera ser que hay un gran gane en quien más se parezca a Andrés Manuel, pero creo que hay una ligera línea que no podemos romper en el que se vea sintético. Hoy hay mucha gente que está hablando de los valores de la 4T, sí, sumamente sintético, claro, ¿no? O sea, que dices, no hay manera de que este perfil se pueda ver, y entonces ahí cometes un error estratégico, porque entonces quieres acercar un perfil que no es 4T, que a lo mejor está en Morena, pero que no vale la pena que lo sumes a la ideología 4T, porque se va a ver sintético, se va a ver fingido. Y qué mejor que entonces explorar un área de oportunidad dentro del mismo grupo de Morena, de un perfil que a lo mejor no es tan empalmado con la línea 4Tista, pero que le aporta al equipo. En todo equipo necesitas un defensa, un portero, un delantero, y todos tienen características diferentes, pero forman parte del equipo. Y entonces creo que es ahí el gran reto que tiene hoy Morena. Sí. Y ya hablando un poco, brincándonos quizá a otro tema. Sí. En hacer equipos multidisciplinarios. Claro. Porque hoy estamos en esta brecha, me parece que en un tiempo adecuado, aún es presidente Andrés Manuel, donde pareciera ser que la única ruta es hacer personajes políticos a imagen y semejanza de Andrés Manuel. Pero eso es un proyecto político que tiene vigencia, ¿no? Tiene fecha de caducidad, y entonces eso requerirá hacer perfiles mucho más multidisciplinarios. Me parece que la propia Claudia Sheinbaum llega a refrescar un estilo totalmente diferente en la 4T, ¿no? Entonces, eso permite abrir oportunidad a otro tipo de perfiles, con la intención única que todos tenemos en esta industria, y es ganar a como de lugar. Dentro de la mañanera, de la conferencia de López Obrador, yo podría catalogar que la mañanera es el partido también, ¿no? O sea, Morena como partido se reduce al López Obradorismo, claro, y la mañanera es el gobierno de igual forma, y la comunicación sí se vincula todo a López Obrador. Ya no será así, ¿no? La presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo ha comentado que seguirá a su manera con los esquemas de comunicación diaria, pero en esta guerra mediática que ojalá podamos brincar a ese tema en un momento, sí hay medios, ya no llamémosle tradicionales, pero medios de comunicación que durante todo el sexenio se dedicaron a golpear al presidente López Obrador, fundada o infundadamente, ¿no? Cítese Latinos, algunos más, y esa contranarrativa salía de la mañanera. ¿Le encuentra sentido que ahora existan medios de comunicación ideológicos que defiendan el proyecto o que refuten a esa narrativa, que creen contranarrativa, ya no desde la parte central, ya no desde Palacio Nacional, sino desde funciones alternativas? ¿O cómo te imaginas que tendría que ser la comunicación en el sexenio entrante, Memo? A mí, primero, me encanta. O sea, creo que es necesaria en la democracia el debate. Sí. Necesaria, fundamental. O sea, no hay manera de que esto quiera sentido. Propiamente, tú y yo no estaríamos aquí sentados si no habría debate generado, ¿no? Claro. O sea, si la propia democracia, creo que en sí misma no podría tener sentido sin el debate. Y es ahí donde a veces encuentro
poco útiles a perfiles políticos que huyen al debate, ¿no? Y entonces me parece que es la razón lógica de la cual podemos empezar a discernir buenas ideas a raíz del debate. Y es cuando realmente un proyecto se vuelve viable, cuando es debate, ¿no? Me parece que uno de los grandes éxitos que tiene el propio proyecto de la 4T, el propio proyecto de Andrés Manuel López Obrador, es que uno siempre estuvo abierto al debate, ¿no? Si bien no existe este escenario que seguramente todos quisieran ver entre dos perfiles hablando de dos posturas diferentes, pero hablamos de un esquema mediático donde el presidente emite un mensaje y inmediatamente entran otros 3, 4 bloques o líderes de opinión a debatir ese mensaje. Sí. Y entonces se vuelve, ¿qué se vuelve? Una agenda. ¿No? A ver, el presidente opina esto y entonces hay 3, 4 personas opinando que lo que dice el presidente está mal. Y entonces empieza una serie de argumentación de cada una de las dos posturas. Que eso me parece que es lo que la oposición en el país no ha entendido. No ha entendido que lo que están haciendo es... me parece que sobrediagnosticar un país o temas que ya están más que hablados, más que generados, y que a la gente tarde o temprano les terminan dando flojera. O sea, y hablamos, no sé, por ejemplo, si hoy llegas y le preguntas a un ciudadano cómo es que va el tema de la refinería en Tabasco, la gente dice, ya chole con ese tema, ¿no? O sea, ya no me interesa. Oye, ¿qué onda con el tema de este tema que resultó ser muy mediático de los hijos del presidente? ¿No? La gente dice, pues ya, ¿no? O sea, me parece que esa excesiva repetición respecto a ciertos errores, pues lo que hace es no generar debate, porque el presidente ya no los pela. O sea, son temas que el presidente deja atrás y empieza a colocar nuevos constantemente, que es lo que cualquier persona que controla la agenda debería hacer. Y eso me parece que es una gran lección de maestría en comunicación política. Es algo que le debemos reconocer al ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Y sin caer en un tema de sesgo, ¿no? Sí. Aunado también seguramente algunos otros errores que se tuvieron, pero el presidente sabe que él controla la agenda. Entonces creo que en ese control de la agenda quienes pueden caer en el juego son los oponentes ante esa falta de debate, ¿no? O en términos prácticos de medios de comunicación que simple y sencillamente se entienden opositores al régimen. Y entonces cualquier cosa, incluso buena, me parece mala. Claro. Y entonces claro. Empieza a ver... El no absoluto, ¿no? Exacto, ¿no? Y entonces la gente que genera polarización. O sea, y no podemos negarlo, lo que genera es polarización. Ya sabemos que todo lo que digas tú, yo voy a estar en contra, y todo lo que yo diga, tú vas a estar en contra. Y entonces no hay un punto. No hay un punto de acuerdo, no hay un punto de diálogo, no hay un punto de debate real que nos permita a ambos llegar a una conclusión. Simple y sencillamente la gente dice, ya sé que este está del lado derecho, este está del lado izquierdo, nunca se van a poner de acuerdo, y entonces eso que genera en el usuario, desinterés. ¿No? Desinterés, ya se acabó, no hay más, porque no va a terminar esto en una buena historia. Y me parece que eso es algo que tenemos que trabajar. Sí. Me parece que eso es algo que tenemos que construir en próximos días o en próximos meses, porque también la marca Andrés Manuel López Obrador, ojo, tiene fecha de caducidad. 55 días, ¿no? 55 días. Entonces, y empieza una nueva estructura que seguramente Claudia, como bien lo ha dicho, continuará con lo que se hace bien. Y seguramente encontrará muchos tropiezos en el camino, porque será difícil para ella, para los propios secretarios de gobierno, para la propia infraestructura de gobierno, darse cuenta de lo que es gobernar sin la marca. En este caso, no Morena, sin Andrés Manuel. Y respecto a los medios de comunicación como herramienta contranarrativa de otros medios, ¿ves viabilidad entonces? Me encanta, o sea, sí. Bien. Me gusta. Me parece que es complicado cuando ya la tendencia es el no permanente, ¿no? O sea, creo que me gusta cuando algunos medios de comunicación buscan generar los mismos mensajes de manera diferente, que es cuando retamos a la creatividad, que es lo que te decía, cuando ya sabemos que el usuario genera desinterés, la gente lo que termina haciendo es elegir dónde leer sus noticias. A ver, a mí me gusta leer estas noticias porque sé que no son tan drásticos con ellos, ¿no? O sé que hablan bien del presidente y yo estoy a favor del presidente. Claro. O a mí me gusta leer estos medios porque estoy en contra del presidente y sé que este medio de comunicación siempre habla toda la información en contra del presidente. Pero ¿a qué llevamos? Repito, la polarización, que en un esquema de gobierno podría ser muy útil. El problema es que como ciudadanía
estar polarizados es un problema porque nos lo obliga a tomar un bando. Y entonces llega a la pregunta idónea que yo te diría: ¿quién es meramente imparcial? No sabríamos decirlo, ¿no? O sea, ¿qué tendría que entrar en mi pensamiento, en mi definición? ¿Qué es imparcial? Sí, quizá la crítica un poco está en estos medios de comunicación que desde la falsa imparcialidad tienden a poner sus temas en la agenda, ¿no? Quizá lo idóneo sería que desde la parcialidad decir: estos son nuestros intereses como sociedad, políticos, económicos, y los defendemos con esta narrativa, contrario a lo que pasa en gran parte de los medios, ¿no? Que desde una, como tú dices, falsa imparcialidad o aparente imparcialidad o engañosa imparcialidad tienden a colocar temas en la agenda, ¿no? Claro, totalmente. Y además no podemos olvidarnos de algo importante, y a lo mejor yo soy un poco frío en ese análisis, pero los medios de comunicación son un negocio. Claro, ¿no? claro, O sea, claro. No van a curar el cáncer. Claro. O sea, los medios de comunicación lo que hacen todos los días es informar, pero al final es un negocio que requiere cubrir una nómina, que requiere cubrir el equipo, que requiere hacer comercialización, que requiere subsistir, y eso implica que deban tomar decisiones en el proceso, como cualquier negocio, y no podemos pensarlo diferente. Entonces, pues también los medios de comunicación generan sus propios intereses, hacen sus propias alianzas, y eso implica que el corte editorial pues también se vea modificado con base a esas relaciones. Y no podemos perderlo de vista. O sea, tenemos que hablar de todo eso con todas sus letras. ¿A qué nos lleva eso? A que el reto quizá no es ni siquiera el corte. El reto es cómo comunico. ¿Qué voy a decirle diferente? ¿Cómo le hago a la gente ver mi misma nota que sea mucho más allá del boletín que me manda el gobierno? ¿Cómo construyo modelos de comunicación distintos? De acuerdo. Un cierre, Memo, quizá ahí está tu cámara, si lo gustas, sobre la importancia de comunicar para transformar, ¿no? Vaya, yo creo que la clave de la buena comunicación entre gobiernos, entre estructuras, entre partidos políticos es identificar y estar claros que hoy la segmentación existe. No podemos pensar que un único canal de comunicación nos va a resolver la comunicación completa que requiere el gobierno, el candidato, el diputado, el partido político. Hoy hay muchas personas consumiendo lo que ellos deciden en Internet, y lo vemos en TikTok, lo vemos en Instagram, lo vemos en Facebook. Necesitamos entender como partidos políticos, como gobiernos, como gente que toma decisiones, que hay personas consumiendo lo que ellos decidan, y nadie quiere ver contenidos en tema de relación de política. Nuestro reto es de qué manera los informamos de manera creativa. Entonces creo que la comunicación es base para transformar sociedades de manera determinante, y debemos, para poder transformar a las sociedades, entenderlas y conocerlas. Pues muchas gracias, Memo Quintana. Esto es El Ciudadano México. Comunicar para transformar, periodismo para transformar. Comenten, compartan. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias.